a todos y bienvenidos un nuevo día más al Club de la Fiebre. Sí, llevaba muchísimo tiempo sin hacer un vídeo para vosotros, pero bueno, ha llegado el momento, ya habéis visto que hasta me ha crecido el pelo y hoy, como habéis visto en el título, voy a hablaros de laringitis. ¿Y qué es la laringitis? Pues la laringitis es la inflamación de una parte importante de la vía respiratoria que es la laringe. La laringe es una estructura tubular que está entre la faringe y la tráquea. Forma parte de la vía respiratoria y cuando se inflama da un montón de síntomas que vamos a comentaros en este vídeo. ¿Y por qué se inflama la laringe? Es decir, ¿cuál es la causa de la laringitis? Pues bueno, la laringitis la mayoría de las veces la suelen causar distintos virus. Virus que por otra parte son muy comunes y producen síntomas que pueden o no acabar dando esta inflamación y que muchas veces los síntomas que suelen acompañarla pues suelen ser síntomas de un cuadro catarral habitual. Son los mismos virus que producen cuadros catarrales o cuadros gripales, como el virus respiratorio sincitial, que también produce bronquiolitis, el virus de influenza, el virus para influenza y distintos tipos de virus catarrales como os acabo de contar. Excepcionalmente, pues puede ser una infección bacteriana, pero es lo menos común. En particular, la infección por micoplasma es un tipo de bacteria. A los médicos nos gusta llamar a las bacterias muy raras y la bacteria micoplasma tiene un nombre, como veis, bastante curioso, pues puede producir también laringitis, aunque es lo menos común. Quedaros con que la laringitis suele ser una infección por un virus. ¿Y por qué la laringitis afecta más a los niños? La laringitis también puede afectar a los adultos, como ya sabéis, todos podemos tener un cuadro de laringitis con inflamación, dolor de garganta y muchos de los síntomas o algunos de los síntomas que veremos a continuación. Pero en general, como os digo, afecta muchísimo más a los niños. ¿Y esto por qué es? Pues por distintos motivos. Para empezar, los niños tienen un sistema inmune en desarrollo, que todavía no está del todo desarrollado y por eso normalmente suelen infectarse en general de cualquier tipo de infección por virus y la laringitis no es una excepción. Además, los niños suelen estar en contacto con otros niños que es bastante común que les puedan transmitir la enfermedad. Es una enfermedad que se transmite de contacto de persona a persona, con lo cual los niños se infectan más normalmente por contacto con otros niños. Y además la laringitis afecta más a los niños pues porque tienen una laringe mucho más débil, mucho más delicada y mucho más pequeña que lo tenemos los adultos. Además, los cartílagos que rodean la laringe, que rodean esta estructura tubular, pues normalmente son mucho más laxos en los niños a diferencia de lo que pasa en los adultos, con lo cual la tendencia de que cuando se inflama pueda colapsarse y dar dificultad respiratoria es la causa principal de que la laringitis dé mucho más síntomas en los niños pequeños. Por eso, lo más habitual es que esta infección pueda afectar a niños normalmente a partir de los 3 y de los 6 meses y es menos común cuanto más mayores van siendo. Por eso es bastante raro que la laringitis dé un cuadro importante o significativo en cuanto a dificultad respiratoria y en cuanto a síntomas de gravedad en niños por encima de los 5, 6 o como mucho 7 años. ¿Cuál es el curso clínico habitual? ¿Cómo evoluciona normalmente una laringitis? Bueno, pues normalmente empiezan con un cuadro catarral normal, cuadro catarral que los primeros días suele ser leve, durante 1, 2 o incluso 3 días, con aumento de mucosidad, aumento de secreciones, algo de febrícula, normalmente fiebre no muy alta, y que como digo suele durar poquitos días, 1, 2, 3 días como mucho. Pero después de esta evolución normal de un cuadro catarral, que puede parecer normal como cualquier otra ocasión que haya tenido un cuadro catarral, empiezan a añadirse los síntomas típicos y característicos de la laringitis, que en general los más habituales son 3, la tos, la afonía o la disfonía y el estridor. Y ahora veremos cada una de ellas. Además, es bastante habitual que estos síntomas aparezcan por la noche, es decir, hay un cuadro catarral de los días previos, acostamos al niño en la cama de forma normal y característicamente suele empezar o empeorar a esas horas de la madrugada. Es lo que tememos los pediatras muchas veces en las guardias, porque es muy común que estos pacientes pues acaben viniendo a urgencias, como veremos después, pues eso, a la 1, 2, 3 de la madrugada, con estos síntomas de dificultad respiratoria que inician normalmente de forma súbita. Vamos a ver uno por uno. La tos. La tos característica de la laringitis es una tos perruna, o de perro, o de foca, o metálica. Es decir, es una tos muy característica. Voy a poneros un audio para que escuchéis un poco cómo es este tipo de tos tan característica. La afonía o la disfonía, pues es eso, una voz afónica que en los niños mayores cuando hablan se les entiende la voz claramente afónica, se les nota la voz claramente afónica, como cuando nosotros tenemos una laringitis ya más mayores, que en los bebés más pequeños y en los lactantes sobre todo, pues lo notamos más pues con el llanto, cuando están llorando es un llanto característicamente mucho más afónico. Y el tercer síntoma es el estridor, y el estridor pues es el ruido característico que se produce cuando pasa el aire a través de una laringe inflamada y es un ruido también pues muy típico, muy habitual y que prácticamente es único en la laringitis. El estridor de la laringitis suena como una cosa parecida a esto. Ya lo habéis oído. Normalmente el estridor suele producirse en la inspiración, es decir, cuando el niño toma aire. Lo que pasa que en cuadros un poquito más avanzados o en una laringitis un poquito más importante puede ser tanto en la inspiración como en la aspiración, como habéis oído. Y junto a estos 3 síntomas tan característicos y tan habituales de la laringitis, que son los 3 que acabamos de comentar y son los que nos ayudan al diagnóstico, nos podemos encontrar otros síntomas que ya no son tan típicos de la laringitis, que pueden aparecer en otras muchas infecciones, como son la febrícula o la fiebre, que incluso puede llegar a ser bastante alta, fiebre de 39 o 39
9,5 incluso, puede aparecer malestar general, puede mantener la mucosidad y el aumento de las secreciones que traían los días previos, y la tos incluso puede provocar que si tienen ataques de tos pues muy intensos, pues puedan provocar vómitos, etcétera, ¿no? Los niños además suelen estar bastante irritables y además esta inflamación lógicamente produce bastante dolor al tragar, dolor al ingerir alimentos, dolor incluso al hablar. El diagnóstico de la laringitis es un diagnóstico, como veis, clínico. Clínico quiere decir que solo con los síntomas diagnosticamos con facilidad una laringitis. Es decir, no hay que hacer ningún tipo de exploraciones ni pruebas complementarias ante la sospecha clínica de una laringitis. Solo con oír estos síntomas o solo con ver estos síntomas tan característicos, pues es suficiente para diagnosticar la infección de forma adecuada. Y más después de que habéis visto este vídeo, no os va a quedar ya ninguna duda. ¿Y cuándo debemos consultar al pediatra? Pues en principio, cualquier cuadro de dificultad respiratoria, y la laringitis es uno de ellos, debe ser valorado por su pediatra en las siguientes horas. Por su pediatra normal. Lo que pasa que en algunas ocasiones, y más la laringitis, que suele ser un cuadro que produce bastante ansiedad, bastante angustia en los padres y bastante dificultad para respirar en algunos niños, pues puede ser que en algunas ocasiones tenga que ser valorado de forma urgente. Hay una serie de síntomas que nos tienen que poner un poco de alarma, y en este caso sí que tenemos que acudir, como os digo, a cualquier servicio de urgencias. Estos son cualquiera de los signos que asociamos a una dificultad respiratoria ya moderada o incluso grave. Estos signos son cualquiera que nos esté indicando que existe una respiración muy dificultosa que puede comprometer la respiración del niño de forma importante. El estridor que hemos dicho, cuando es un estridor muy significativo, si se le hunde la piel entre las costillas, es decir, si se le marca la piel cada vez que respira entre las costillas o incluso debajo de estas, el niño se le hunde la piel por debajo de las costillas, si respira prácticamente con el abdomen, si el niño, como decimos, está concentrado en respirar, es decir, no se le puede hacer nada porque el niño está pensando en respirar casi exclusivamente. También si aparece cianosis, alteración del nivel de conciencia, por supuesto, esos son signos de que la laringitis produce una dificultad respiratoria grave. ¿Y cómo es el tratamiento de la laringitis? El tratamiento de la laringitis se basa en dos pilares fundamentales: unas medidas generales y unos tratamientos farmacológicos. Dentro de las medidas generales que nos encontramos, lo primero de todo y casi más importante que nada es tranquilizar al niño. El niño se despierta, como digo, normalmente de madrugada, muy agobiado. Nosotros nos agobiamos también al verle que se queja, que llora, que respira con dificultad. Pues lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarlo, ponerlo incorporado, semisentado o sentado. Incluso lo podemos coger en brazos para que esté lo más vertical posible y tranquilizarlo. Entretenerlo con algo para que el niño, en cuanto se calme, vea que empieza a mejorar. Cuanto más irritable está el niño, cuanto más incómodo está y cuanto más llora, normalmente al respirar, al acelerar la respiración, pues más dificultad puede tener para respirar. Es bueno mantener un ambiente fresquito y húmedo. Normalmente se desencadena estos cuadros por la noche, el empeoramiento, quiero decir, suele ser por la noche, pues porque el ambiente de las casas con las calefacciones es un ambiente mucho más seco, la humedad baja mucho y eso produce un empeoramiento del cuadro clínico. Sin embargo, cuando los niños tienen una laringitis, recomendamos al revés, todo lo contrario, un ambiente fresquito y húmedo. Muchos papás, cuando vienen a urgencias por el motivo que os he contado con anterioridad, pues lo que les pasa es que dicen: mira, no te lo vas a creer como estaba hace un rato, es que ahora está mucho mejor. Y es porque salen afuera, salen a la terraza, jardín, balcón, o cogen el coche y vienen a urgencias, y entonces es cuando ven que el niño empieza a respirar un poquito mejor. Y eso es porque el ambiente frío y húmedo de la noche es lo que más mejora a estos niños, y cuando llegan a urgencias, pues muchas veces vienen los padres un poco más tranquilos, pero siempre nos dicen eso, ¿no? En casa estaba mucho peor y ha sido al sacarlo cuando ha mejorado. Así que si tenemos terraza, jardín, balcón o lo que tengamos, lo abrigamos bien, por supuesto, y lo sacamos ahí. ¿Que no podemos sacarlo a la terraza, jardín, balcón o lo que sea? Pues no hay problema. También podemos meternos en el cuarto de baño, abrir el agua caliente, y el propio vapor que produce el agua caliente es un ambiente muy cargado de humedad y eso hace que empiecen a respirar bastante mejor. Si el niño ha mejorado, ¿cómo debemos acostarlo luego para dormir? Pues lo mismo que he dicho antes, siempre incorporado está muchísimo mejor, así que semisentado, o a veces incluso tienen que dormir sentados, porque a la que los ponemos tumbados, la dificultad respiratoria empeora, ellos se empiezan a agobiar y nosotros también, porque vemos que de nuevo vuelve a empeorar la dificultad para respirar. Y dentro de las medidas farmacológicas, pues nos encontramos distintos fármacos que sí que recomendamos empezar a aplicar directamente, y eso podemos hacerlo en casa, incluso antes de consultar en el pediatra, en el momento que vemos que tiene un cuadro compatible con una laringitis. El más habitual es el ibuprofeno. El ibuprofeno tiene una gran ventaja en la laringitis, que tiene todos los efectos que nos vienen bien para esta enfermedad, es decir, es antipirético, es decir, si tiene fiebre se la va a bajar, es analgésico, si tiene dolor de garganta se lo va a quitar, y además es antiinflamatorio, va a bajar la inflamación de la laringe. Podemos darle una primera dosis de ibuprofeno y eso en 3/4 de hora, 1 hora, vemos que va a mejorar mucho la dificultad respiratoria que también el niño tenía. Y luego hay otros fármacos que normalmente se utilizan cuando hemos acudido a un servicio de urgencias o cuando ya nos ha valorado el pediatra. Nos encontramos dos tipos de fármacos. Por una parte, los fármacos nebulizados, que normalmente son la budesonida, que es un corticoide que por
depositarse en la vía aérea alta donde está la laringe, produce una bajada de la inflamación, y la adrenalina nebulizada también produce una disminución de la inflamación de la vía respiratoria. Y en algunas ocasiones, pues el pediatra nos podrá recomendar algún otro tipo de tratamiento vía oral, además del ibuprofeno, que ya lo hemos recomendado y que tiene muchísimas ventajas. En algunos niños con cuadros moderados o graves, pues sí que pueden necesitar tratamiento con corticoides orales y excepcionalmente pueden necesitar también incluso ingreso hospitalario, aunque esto, ya os digo, es lo menos común. La laringitis en general, como digo, asusta muchísimo, pero el pronóstico es muy bueno en el 99% de los casos y va muy bien, muy bien. Ante la duda y con cualquier signo de dificultad respiratoria grave, como os he contado antes, tenéis que acudir a cualquier servicio de urgencias. Si los síntomas son leves y el niño está bien y se queda tranquilo después del tratamiento y las medidas generales que os he comentado, pues entonces nada, a descansar. Y nada más, espero que con este vídeo hayáis entendido lo que es la laringitis, este cuadro tan llamativo y tan preocupante en ocasiones cuando uno no lo ha visto nunca antes, y que sepáis qué hacer a vuestro hijo si alguna vez lo tuviera. Muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo, a los que habéis aguantado hasta el final, a los que os habéis suscrito ya desde antes, a los que no os habéis suscrito y os vais a suscribir cuando veáis este vídeo, porque espero que os haya encantado. Os recomiendo también que los que no hayáis visto el resto de vídeos y habéis llegado a este canal pues por casualidad, podéis pasaros por el canal para ver el resto de vídeos que quizás os puedan interesar. Podéis seguirme también, y os dejo aquí abajo el link para que me podáis seguir también en redes sociales, que este año prometo incorporar novedades, sobre todo en Instagram. Y nos vemos, espero que esta vez mucho más pronto, en un nuevo vídeo del Club de la Fiebre.